una conversación. En principio pensamos que entre los tres nos íbamos a dirigir a algunas preguntas mutuamente alrededor de la obra de Rosario, alrededor de las ideas que consideramos están puestas en juego, de lo que conocemos también del trabajo mutuo, y ojalá pues mantenga como ese flujo de conversación y de preguntas también entre nosotros. Pues vamos a ver qué ocurre. También ustedes, cuando quieran intervenir también, por favor, háganlo. ¿Quieren acercarse un poquito más? Sí, porque como ambiente familiar. Voy a empezar. Ya que ocurrió. Entonces, pues en principio hablaríamos por supuesto de la exposición. La exposición tiene una particularidad, es que también integra parte de un proyecto puntual de Rosario, de un viaje a Uyuni, de donde toma estas fotografías de la entrada, pero la acompaña una serie de obras también de otros momentos y que se cruzan y que son parte también de un proceso de exploración con material y que además incluso vienen de otras series. Entonces también la misma exposición pues no está como dirigida a un problema puntual, sino que tiene como ramificaciones y también tiene bastantes lugares para entenderla, y que son los lugares que conforman también el pensamiento del artista y que determinan las exploraciones de Rosario, y que quizás todo el tiempo estaremos alrededor de eso. Yo creo que hablar de la exposición como exposición, pues ahí está la exposición, ¿no? Para eso la exposición, para que la exposición se automuestre, pero quizás podemos como hablar alrededor de lo que está en el pensamiento de Rosario, de lo que no se ve en la exposición, y en ese sentido, y aprovecho, hay un problema del cual quería hablar y les estaba comentando. Las sillas estaban puestas acá ortogonalmente en cierto orden y cierta geometría y cierta estructura, y de repente, por una solicitud de comodidad y de que sea una experiencia orgánica, de repente se desorganizó todo y se volvió así circular y blando. Eso es el trabajo de Rosario, o parte de los problemas de Rosario. Yo creo que con estas dos obras de acá al lado ocurre lo que pasó con las sillas. Y es un problema que yo he investigado en el arte colombiano, y es como una estrategia que he visto que ha ocurrido a través de los años. Incluso la misma historia de la abstracción en Colombia tiene esa particularidad desde casi que los primeros experimentos e intentos de abstracción en los años 50. Y se me ocurre una pintura de Marcos Pina que se llama Capricho Vegetal, que es considerada o la que está como detectada como la primera pintura abstracta en Colombia. Y lo particular de esa pintura es que tiene como una pretensión de revisar la geometría de un pedazo de tronco que estaba en el piso y que el pintor se encontró, y es un intento de encontrar la geometría, pero no ocurre, porque mantiene la mancha, mantiene como lo orgánico del color de la madera, mantiene como ciertos pedazos donde la línea no es totalmente recta. Y ese ejercicio se proyecta casi en toda la historia de la abstracción en Colombia, con Manuel Hernández, Carlos Rojas, ¿quién más? Negret, incluso Los Aparatos Mágicos. Es como siempre esta tensión entre
estructura o la búsqueda de una estructura, pero esa estructura de repente se vuelve orgánica, se vuelve blanda, se corrompe, se ensucia con una atmósfera vaporosa, nunca es la línea recta. Y quería como entender a Rosario en esa genealogía, por así decirlo. A mí como que me interesa mucho entender el arte contemporáneo como parte de una genealogía, también para evitar esas categorías de arte moderno y arte contemporáneo. Yo no creo mucho en eso, sino como que creo en un pensamiento artístico que ha ocurrido siempre. Y no sé, Rosario, cómo se entiende ahí. Yo lo propongo desde el arte colombiano, porque digamos es como lo que más investigado y lo que me interesa y apasiona en mi ejercicio como curador, investigador, pero no sé tú cómo te entiendes en ese devenir, no sé si directamente asociadas a esas exploraciones de la geometría, de la abstracción, ¿cómo es eso? El día de la inauguración pasó una cosa muy bonita, y es que estaban unos chicos de la distrital y entonces me preguntan: maestra, pero usted quiere hacer unas figuras geométricas, pero ¿por qué la línea le queda como chueca? Entonces yo era como, no sé, me parecía muy bonita esa pregunta, porque en los dibujos, pues estos que están aquí atrás, de repente esos de allá, la idea mía de la geometría tiende siempre como a, lo que tú decías, como a romper un poquito esa estructura, a salirse de ese orden, pero también es como una confianza en esa intuición y en esa derivación de los materiales y como los medios en los que estoy como implementando. Y claramente sí está como muy emparentada con esa idea de pues de esa abstracción geométrica en Latinoamérica, o específicamente a mí me interesa mucho la obra de Carlos Rojas, y creo que hemos estado como estudiando y haciendo una revisión juiciosa con los estudiantes, y es precisamente cómo a partir del paisaje, o cómo a partir de una serie de formas o de elementos que aparecen en el paisaje, que a mí me interesa capturar a través de la fotografía, me es posible derivar de esa imagen que queda capturada en la fotografía ya una serie de líneas o una serie de estructuras que yo intuitivamente voy buscando en esa imagen. Entonces es como una depuración de información, y es una depuración que de alguna manera se va convirtiendo en un lenguaje mucho más rico, mucho más como libre, y no está atado, digamos, como a un pensamiento estrictamente racional, una cosa como que tenga como ese patrón tan específico. Entonces eso me gusta, o sea, me parece que también es posible pensar una geometría así, es posible pensar unas estructuras que se tienden a deformar por unas fuerzas que de alguna manera están invisibles, como la gravedad, por ejemplo, o como el viento, o como la luz, y que esa misma estructura empieza como a ablandarse o empieza a resquebrajarse. Y en eso es como la pesquisa que estoy tratando de abrir ahorita. O sea, yo me la había pillado antes en un proyecto muy bonito en Las Trampas de Viento, que se hizo como en el 2003, y eran también estructuras muy sutiles, incluso en algunos casos precarias, totalmente efímeras, que se instalaron en el paisaje, pero que sí estaban tratando de identificar como una serie de ordenamiento que yo alcanzaba a vislumbrar en el paisaje, como esa línea de horizonte que podía ser replanteada por esa línea sutil de hilo que pensaba entre dos postes. Entonces son como estrategias que yo me invento, como estrategias que constructivamente estoy tratando de identificar, pero también es como para tratar de explicar lo que yo estoy viendo. O sea, como que para mí como que esa geometría no necesariamente es una geometría tan formal, es una geometría incluso a veces necia, una geometría que es pues como noble también en ese sentido, y pues ahí voy. Sí.
Yo quisiera que, bueno, más allá de la tradición del arte colombiano, no sé, me imagino que a los espectadores de tu obra les interesa saber parte del proceso creativo, porque hay en gran parte de tu obra ese trabajo que tiene que ver con los viajes, el papel que cumple el viaje, Machu Picchu, los desiertos de Perú, Australia. Sí, siempre hay un asunto como de viajes que tienen que ver mucho con este trabajo, y a mí sí me gustaría, fíjate que también los viajeros, en un momento lo comentas en una entrevista, los viajeros tienen que estar constantemente tomando datos y lo hicieron muchos viajeros, con dibujos y eso, después viene la fotografía. Artistas como Richard Long tomaba también fotografías, no solo intervenía en el espacio, sino que también tomaba fotografías. Y yo quisiera saber esa relación, antes de hablar de la fotografía y la instalación, quisiera, antes de hablar de eso, de la relación de la fotografía y la instalación, fotografía y escultura, quisiera saber la relación entre viaje y fotografía, antes de que entráramos ya en otros tipos de problemas que tienen que ver con una instalación, mezcla escultura y fotografía. Pero quisiera más como que tiene que ver ese proceso creativo tuyo de búsqueda, el paisaje, la naturaleza, espacios que recorres, fotografías que tomas. En alguna entrevista también dices que sigues con cámara analógica, ¿eso es verdad? Que permite que no hagas tantas pruebas, en fin. Creo que más allá de dónde te inscribes en una escuela de arte, una trayectoria, ¿qué papel cumple ese asunto de los viajes en el proceso creativo en relación a captar las fuerzas de la naturaleza, ese tipo de cosas? Pues yo siempre he sentido como una función específica que está conectada con la idea del viaje, y es esa idea de hacerse un territorio, es decir, esa idea de hasta dónde puedo yo hacerme o aprender ese espacio geográfico que estoy visitando, que estoy como deseando conocer, como tratar de ir lo más alejado posible a lo que me es estable o lo que me es como una zona de confort, y tratar de llevarme en esa experiencia a un lugar totalmente nuevo, totalmente incluso ausente de civilización, o ausente también como de una presencia, pues sí, como de población específica. Y en ese sentido, esa relación que yo establezco con lo fotográfico es como de alguna manera entender que la fotografía es el medio más cercano para mí, para empezar a depurar esa marcación del territorio, es decir, en el momento en que yo pongo la cámara y establezco esos límites de lo que está en el cuadrado del formato fotográfico, es lo que para mí es esa definición de territorio, es decir, como quien levanta el mapa y establece las coordenadas de la montaña occidental a la montaña oriental, ahí se define ese territorio. Para mí el recuadro de la fotografía sí está enmarcando ese espacio geográfico que para mí resulta ser conmovedor, o que para mí resulta ser tremendamente rico en información, y ya ese levantamiento fotográfico, esa depuración en un formato bidimensional, inmediatamente está cargada de una serie de elementos estructurales que a posteriori en el taller empiezan a arrojar un montón de información. Entonces es esa comunión todo el tiempo, o sea, como estar muy, muy atenta a que de esa información primaria se recoge y luego se depura y se convierte en un objeto escultórico, que de ahí en adelante la construcción de ese objeto escultórico va a establecer una relación con el espectador. Entonces fíjate que ya esa primera experiencia del paisaje, o esa primera experiencia del lugar, cómo se traduce en un objeto escultórico a partir de esa imagen fotográfica. Así es como un doble, como un proceso de Yo en ese sentido tenía una pregunta, y es: una de las primeras series de obras que tornan que buscan esa estrategia es las esquinas gordas.
¿cierto? Pues creería que también es como cuadras un espacio dentro de la ciudad que tiene problemas escultóricos que te interesan. Y por supuesto es un lugar muy cercano, cotidiano. Y con el tiempo te alejas hasta que llegas acá. Ya me aterra, como que sí, acá, o sea, después de esto, ¿qué? ¿A dónde más? Sí, o sea, porque además es como Bogotá, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, Vía Láctea. Es como ya de ida. Entonces. No, pero no está tan lejos. Pero ¿cuál es la esquina del universo? La pregunta es como que buscas, o dónde está la que buscas, o sí, como. Porque después de esto, ¿qué? No, ¿A dónde? Es muy bonito porque tiene que ver con el vacío. Y es que la única manera de entender el vacío es entender los bordes, es decir, entender cómo esos límites que no se suscriben. Y yo siempre trato de explicar, bueno, el vacío es todo aquello que está contenido en este espacio. Y cuando las esquinas gordas estaban definidas claramente era como en ese morro de concreto que estaba contenido en ese ángulo recto. Entonces ahí empieza uno a identificar, bueno, dónde está. Y de alguna manera en el proyecto de Abismo, lo de Paracas, que eran las casitas estas de junco, yo me di cuenta de una cosa maravillosa y puede ser bobísimo, pero era como esas casitas de junco estaban delineando un espacio cuadrado como un espacio doméstico, pero estaban delineando también un contenedor de vacío. Pero había unas casitas que no tenían techo. En Perú pues difícilmente llueve, entonces no necesitan techo. Y ahí me pillé como, es que el vacío también está por fuera de ese límite, o sea, como aquello que está más allá de ese límite. Y ahí seguí indagando. Entonces, cuando llegué a Uluru, en Australia, era muy inquietante saber que yo estaba en un lugar geográfico, que era un lugar sagrado para los aborígenes, que estaba habitándolo, es decir, que estaba como recorriéndolo, que estaba como totalmente sumergida en ese lugar, pero que aún así no podía registrarlo por respeto a los aborígenes. No había manera de hacer públicas esas imágenes. ¿Qué manera puedes tú hablar de algo sin nombrarlo, o sea, sin hacerlo evidente? Entonces, por los bordes, que lo más cercano que hay, que te permita a ti hablar de alguien. Entonces, las estrellas, toda la naturaleza, todos los elementos que hay alrededor de ese lugar, que se convierte pues también en ese vacío, porque de alguna manera la roca para mí es de nuevo otra esquina gorda, o sea, es una cosa pues geográficamente impactante y que sí está bordeada de todo ese espacio, todo ese vacío que está ahí, que yo estaba ahí inmersa, o que estamos ahí también inmersos. Entonces yo no sé si es un poco chiflis, pero me parece que tratar de capturar o de registrar o de traer aquí esos elementos puntuales que bordeaban ese objeto o ese lugar, también daban pistas de ese lugar, o sea, como esa marcación sin tener que hablar directamente. No, de ahí me voy a permitir un comentario. Antes de esta hora había una que tiene que ver con el concepto de límite y de informal, y que ya está trabajando con el asunto del vacío y eso hace rato, pero hay una expresión de Heidegger que dice: es el vacío el que escupe, es la forma sobre no es una materia que adquiere una forma, sino es el vacío el que escupe lo que hace. Entonces hay una noción que a mí me llama mucho la atención, este asunto de preocupación tuya por el horizonte y por el límite, el horizonte y el límite. Entonces hay una noción griega, que permítanme ser tan alto con eso, pero en griego límite se dice peirar, y lo que no tiene límite es apeiron, pero a diferencia de uno que cuando
Peyran también significa frontera, límite, pero para nosotros límite es como hasta aquí llega, para ellos ahí empieza. Ustedes se dan cuenta que hasta allí llega y ahí empieza, ¿no? Pero para ellos que es allí empieza, para nosotros también de algún modo, pero creo que el primer referente que tenemos de un límite es hasta dónde llegamos, pero para ellos la cosa cambió y empieza otra. Entonces eso sucede también con la línea del horizonte. La línea del horizonte se fue, tú en algún momento dices, incluso a propósito de la fotografía, que se trata de un cuerpo expandido. Creo que es una referencia a Rosalind Krauss, que la fotografía permite eso de un cuerpo expandido, que la escultura se pueda expandir y que no se quede simplemente en el volumen, la relación entre escultura y fotografía. Después volvemos sobre eso, pero a mí lo que me llamaba la atención es esta idea de que el límite se vuelve también horizonte, y llega un momento que ese horizonte, no solo en el desierto, no solo en lo de Perito Moreno, en esa obra sobre la cerca blanca, no solo ahí, sino también, pero acá lo que pregunta Nicolás, la frontera, el horizonte, se volvió el universo, como algo ya que no tiene, que es completamente apeiron. Entonces esta situación entre el límite y lo ilimitado, que uno tiene un límite, pero siempre ese límite se puede ir abriendo hasta que queda como un espacio absolutamente apeiron. Hace poquito estaba leyendo un libro de Liza Randall, es una física, que dice que la materia, mire, el 85% de la materia es materia oscura, no la materia que vemos, no la materia visible. Ese 85% es el más desconocido, el que menos se ha estudiado, etcétera, etcétera. Eso sucede como las glías en el cerebro. Uno conoce las neuronas, pero las glías son otras células que casi el 85% de las glías no sabemos qué hacen. Solo hasta ahora estamos descubriendo qué hacen. Hay una especie de materia oscura en los genes, que son los llamaron genes basuras porque no sabían qué hacían estos genes, porque no expresaban proteínas. Y es el 85% de nuestro genoma el que no sabemos qué función cumplía, y hasta ahora estamos investigando las funciones que cumplían. Entonces, fíjate que en la ciencia siempre hay como... no sabemos qué es, queda una cosa oscura ahí, casi, que tenemos que, sobre lo que vamos avanzando, etc. Y dice esta señora que la materia oscura interviene con las fuerzas gravitacionales. Entonces esa estructura, forma que tienen las galaxias, dependen de la materia oscura que no vemos. O sea, toda esta forma que vemos depende de una interacción con la materia oscura que no vemos. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención de este trabajo tuyo, inspirado, yo no sé, de Caspar Friedrich, de captar las fuerzas de la naturaleza, de los abismos, que así se llama esta obra sobre el desierto del Perú. ¿Cómo se llama el desierto? Paracas. Paracas. Entonces toda esta preocupación tuya por las fuerzas de la naturaleza implica, y siempre se nos va a ver, hacer visible en la obra las fuerzas de la naturaleza, captarlas de algún modo. Y aunque no tengas que remitirte a la materia oscura, de todas maneras la forma del universo, en este caso, es el producto de esa interacción con estas fuerzas que ya no son gravitacionales, sino que intervienen en la gravitación. No tienes que responder eso para decirte que me llama mucho la atención. Yo quisiera hacer una anotación o de pronto una frase que podría hacer un graffiti después con la frase. ¿Será el arte el lugar de estudio de ese 85%? Lo pongo como en contraposición a la ciencia. La ciencia se categoriza, tiene como nombres, tiene todo estructurado, pero quizás la práctica artística y esas como pasiones que genera, esas búsquedas en lo que está fuera, en lo que no corresponde a esas categorías, lo que está fuera del lenguaje. De pronto toda la actividad creativa está en función de entender esa materia oscura, no sé. Creo que es como es una montaña sagrada, esta cosa que la religión también, la magia, esta montaña sagrada, tú tienes que hacerle como te estaba diciendo, por la periferia, que también es un límite, tienes que hacer ese trabajo periférico alrededor de la montaña, porque no puede irrumpir simplemente en la montaña, aunque cambiando la escala ya uno puede hacer cortes. Entonces
acá están sobre la mesa. Pero lo que iba a decir es esta cuestión también del arte, primero de la religión, pero también del arte. Hay eso aquello que no alcanzamos a explicar de algún modo se nos queda, hay una relación directa con esa parte del misterio que queda ahí, que creo yo que con un horizonte de lo ilimitado que tú simplemente puedes nombrar. Había algo tal vez hasta creo yo, me corrigen ustedes que saben más de eso, en el cubo negro de Tommy Schmidt, como había una especie de dimensión en la que era impenetrable de todas maneras con la percepción. La percepción llega un momento que tiene un límite. Y creo que tiene que ver con eso. El arte da cuenta de eso, de lo no visible, de lo no perceptible, de algún modo, sí. El cuadrado negro, vale. Sí. Es ese, como casi que la materia negra. Como la materia negra, sí. Como que es. Y que es lo mismo que nos produce las tumbas y las. Sí, no sé. Nos fuimos más allá. No, pero a mí me genera una pregunta que sí te quería hacer a ti también, y era como esa idea del límite, o estabas hablando de esa relación del horizonte, que me acordé de una imagen que es buenísima de una película, de un documental, es un cortometraje de esta Rebecca Hall, y ella es una película en la que el personaje principal está viajando hacia el oeste, es decir, como trata de avanzar al oeste, y el límite es el horizonte, o sea, hasta donde esa noción de recorrer todo el planeta y en la búsqueda del horizonte, pues va generando como una superposición de capas y capas y capas que al final, en ese rasguñar, ¿qué ocurre? O sea, como que me preguntaba yo también, era como hasta dónde esos límites no es una simple idea que se pueda vislumbrar, sino que también tiene como unas pequeñas capas. Sí. Y Nicolás decía que en este trabajo que estás haciendo de encontrar esta tradición, digamos, en línea de trabajo en el arte colombiano, no estaba solo la geometría, sino también algo borroso, la mancha, vaporoso, que tiene que ver con esta preocupación tuya por la gravitación, por el viento, una serie de juegos de fuerzas. La piel, la carne también, una cosa de las texturas, esto que es de fieltro, estas estructuras blandas. Incluso esas acuarelas de allá, yo veo mucho de esas como yo digo acuarelas, pero no son acuarelas, pero digo acuarelas porque pues, toda esta mancha que se expande, que es la marca también del barro sobre el papel, que tiene esto vaporoso y que algo que no se controla, sino como el agua también se sale del molde que tú usas para hacer las improntas. Sí, todo no sé, lo hemos hablado varias veces, y es esta idea de ver una especie de arte informal, tal vez dirá en el pliegue, el arte informal, el barroco es el arte informal por excelencia, pero no solo del barroco ahora, sino que la frase me gusta el enunciado me gusta porque dice que el arte informal no significa que no tenga forma, sino que la forma es producto de un juego de fuerzas y de un material que no cesa de plegarse, replegarse, tejerse. Todo material es un material que tiene textura, por mucho. No tiene que ser necesariamente una tela o una piel. Los materiales tienen textura, tienen tiempo. Las capas de la tierra, las capas tectónicas, son capas segmentalizadas. Y a ver, si uno pasara el movimiento de las capas tectónicas geológicas, el movimiento geológico a otra velocidad, se le podría parecer a uno las olas del mar, o se podría parecer simplemente el movimiento del fuego. Lo que pasa es que, dependiendo de las escalas de tiempo y de espacio, pues digamos, a nosotros nos parece que está muy fijo una montaña, pero una montaña es simplemente una vibración de una superficie, es una intensidad sobre una superficie, solo que en el tiempo geológico pues tiene otra escala, que lo que puede ser una ola o esta expansión de la onda en el vaso. Entonces, las formas
la forma, el límite de un dibujo, todo eso es el producto de un tejido de fuerzas que están que componen, o sea, la forma es una composición que se hace a partir de un juego de fuerzas. La forma depende de la fuerza. Y lo hemos hablado en otra ocasión, que uno se va separando de un paradigma en que no es la materia en la escultura la que está informada, sino lo que hay es un material que tiene una textura, que tiene una composición en el que interactúan fuerzas, y el producto es la forma. Pero la forma siempre sería, digamos, como una mancha, un producto transitorio, digamos. Aunque hay una cosa que descubre y que me parece bellísimo en tu trabajo, tú dices bonito, y es los patrones. Hay unos trabajos, el de premio Luis Caballero, ese se llamaba como 359, un poquito antes de los 360, es de 359 grados que tú ves también en Perú y en otras cosas, en otros lugares ves una especie de patrones. Por mucho de que haya un movimiento que sea el efecto de un juego de fuerzas, eso de todas maneras queda una especie de patrones. Las formas también son como el registro de un patrón. Uno puede encontrar incluso en estas dos obras como que hay algunos patrones, por mucho que el vacío sea el que esculpa, por mucho que uno termina encontrando una serie de formas que vuelve y se repite, que varían y se repiten, pero que encuentran cierta regulación. Y sería tal vez como la idea del ritmo que tienen las cosas también. No sé si y eso es súper bonito también, Luz, porque al final esos patrones tienden, pues en esa vibración hay ciertas desviaciones, que era lo que yo me refería al principio con la geometría, y en esa desviación lo que hace el ritmo, digamos, como en esa capa hay una desviación, y esa pequeña desviación lo que hace es que inmediatamente va a alterar de nuevo ese ritmo, pero va a, digamos, como adquirirle mucho más dinamismo, ¿sabes? Como que tú mencionabas ahorita la ola, y la ola sí puede golpear, se devuelve, pero al devolverse vuelve y gana más fuerza para hacerla mucho más grande. Entonces, en ese sentido me parece que es muy bonito como pensarlo formalmente, y es como que al final esa superposición de capas o esa superposición de vibraciones o bien puede impactar como ese exterior o ese límite exterior, pero también como que empieza a replegarse hacia ese interior, o sea que es como una cosa como oscilante todo el tiempo, ¿sí? No sé, como que formalmente hay una intuición que termina siendo muy precaria a convertirlo en materia, ¿sabes? O sea, así como conceptualmente sí hay como que hay una pequeña intuición, pero que la materia al final se vuelve muy lenta. No hemos hablado de materias, y esto es una pregunta. Hay muchos materiales en tu trabajo. Usualmente casi siempre se espera de un artista, erróneamente, no estoy de acuerdo, como casarse con un material o abordar un material o llevarlo al máximo, pero tú estás como en constante exploración. Háblanos de un material para ti que sea como el óptimo en esas búsquedas que has hecho, como que sea absolutamente sensual, atractivo, como que te emocione usarlo, que te haya brindado como soluciones casi que óptimas a tus búsquedas. ¿Existe? ¿O estás ahí también? O existe en cada momento, pues material insuflado que es distinto al de cerámica. Sí, yo tenía muy presente el pero el material, el bioaluminio. Pensé que era ese, pero no sé si será como ese donde encuentras tú que hay un matrimonio perfecto. No, el agua siempre está ahí como, y a mí me gusta mucho es como observar ese comportamiento, porque el agua sí es un escultor maravilloso, o sea, todo el tiempo está haciendo esa cavidad como tú mencionabas ahorita, y al final el agua también se convierte en aire, o sea que está ahí
latente, y ese es totalmente inapreciable, o sea, es una cosa que es difícil. Es una deuda con, tiene además de experimentar con materiales, hacer fotografías, viajes, tiene unos viajes intelectuales de lectura filosófica. Entonces dice que en Trampas del Viento estuvo pensando mucho en un texto de Michel Serres sobre los remolinos, que está en Atlas, ¿no? Tiene que ver esto con también te gusta Penoni, ¿no? Entonces todo es ser río ya no es el vacío solo el que esculpe, sino es el remolino, las aguas las que esculpe, que van dejando las piedritas, va esculpiendo además ese poema lindísimo que él escribe cuando está haciendo Ser río, y es que hay unas piedritas pequeñitas, después viene otra capa en que hay unas piedras más grandes, pero todas las piedras las va arrojando el río, en la medida que se van tocando unas con otras, se van configurando, ¿no? Se van dando forma unas a otras, y él dice, pensamos nosotros que este río es un río que va como esculpiéndola y dando forma. ¿Tiene que ver con eso? Total. pero es que suena muy poético y como, eso está facilísimo. Y no está fácil, porque ustedes saben que no está fácil. Luisa me está ayudando, ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto, y lo más difícil es que al principio todo se vuelve denso, al principio todo está denso, o sea, está lleno de materia, y es increíble cómo ganar levedad, o sea, cómo empezar a quitar para que todo empiece ya a flotar, ¿sabes? Como que es interesante esa necesidad de encontrar ese espacio que es aéreo, o sea, como encontrar esos materiales o encontrar esa negociación de los materiales, porque pues para que no se vuelva súper literal o para que no se convierta en una cosa, ¿no? Y yo sí creo que hay como ese gran reto, es cómo traducir esa idea del agua o cómo traducir esa idea del viento a través de otros materiales que son mucho más cercanos, de repente más domésticos, de repente más femeninos, no sé, pero ahí me parece que en términos digamos, de la exploración de materiales siempre hay como mucha generosidad en permitirme explorar, y eso me parece muy bonito, pero la lucha sí es en disminuir el peso de la materia para lograr llegar a como un equilibrio, que es el que estoy tratando de identificar. Bueno, pero sí podemos hablar de la relación de la escultura, esta arte informal, llamémoslo así, en que uno se mueve entre dos artes, que es la fotografía y aquí hay tres ya. Estamos hablando de dibujo, estamos hablando de fotografía y estamos hablando de la escultura de volumen. ¿Esto todo es una escultura o es una instalación que tiene tres tipos de artes? ¿Sí? Que mezcla tres, que es heterónoma, es decir, hay tres tipos de trabajos heterogéneos que tienen lugar en la instalación. Yo recuerdo que Boris Groys decía que la instalación tiene esa ventaja, es decir, es que se pueden tomar cosas de otros lados o procedimientos de otros lados, pero tienen que entenderse en el modo como tú usaste la palabra territorio, como se reterritorializan en la instalación. La instalación es como un proceso de darle lugar a algo que es allí donde tiene sentido, no de donde viene, sino allí donde tiene sentido. Y entonces el asunto es la fotografía, que podría valer por sí misma, la escultura, que podría valer por sí mismo, y el dibujo, que podría valer por sí mismo, en la medida en que tienen lugar, hay una simbiosis en este espacio, ¿cierto?, de la galería, de esos tres procedimientos, de estos tres artes. Entonces, ¿eso constituye una instalación? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿O eso todo es una escultura? Además, porque tiene que ver con este asunto a que se han referido muchos de los críticos, de los comentaristas, María Llovino o Juan Fernando, Sepp, que en fin, algunas personas que han escrito sobre ti han hecho mucha referencia a este asunto del adentro y del afuera, ¿no? Como que no se queda uno aquí está uno en la instalación, instala cosas aquí, pero al instalar estas cosas aquí, fotografía, dibujo y esto, sobre todo la fotografía es como una especie de ventana. Cuando yo hablaba
peilas, apego. Es como si la fotografía fuera, tú lo dices, es una ventana, ¿no? Está el volumen acá, pero la fotografía es la ventana hacia el parque, donde está el monolítico, el monolito esto, sagrado, pero al mismo tiempo el monolito incluso te manda al universo. Hay como tres aquí y ahora, digamos, aquí, hasta aquí llega, pero allá también va. Entonces hay como una especie de fuego del adentro y del afuera que no cesa de reproducir, de producirse. Pero todo eso está termina en la galería, porque las fotografías están acá. No sé. Es súper bonito porque cuando la primera vez que yo visité el espacio era un espacio muy doméstico, muy íntimo, ¿sabes? Y que a mí, digamos, me genera siempre muchísima inquietud establecer esa conversación con el otro, o esa conversación con el público, o cómo voy a establecer yo ese circuito de circulación. Siempre estoy muy muy atenta de cómo es el momento de llegada, cuál es el punto estratégico para que el espectador se desplace hasta este punto que yo quiero y que desde este punto vuelva y regrese hasta ese punto, para que él mismo pueda establecer entre esas locaciones o esas pequeñas estancias una sensación de repente de territorio, una sensación de lugar. Entonces en ese mismo orden de ideas me parecía muy bonito poder incluir momentos del proyecto que no necesariamente eran hechos en un año o un tiempo específico, sino también la posibilidad de construir una nueva ficción o una nueva realidad a partir de una sumatoria de elementos. Entonces me permití eso, como lo fotográfico de Oruro, de Oruro, las piezas de cerámica, los dibujos que anteriormente se habían realizado, estas piezas de bronce, tratando de narrar como una especie de historia o tratando de ensamblar de nuevo como estas instancias para que el espectador estuviese como muy conectado y también generar una cierta inquietud, no dar por sentado que esto es lo que ocurrió y esta es mi versión de los hechos, sino que usted también empiece a completar la historia. Usted también puede empezar a conectar, bueno, pero es que este es el plano de la montaña, esto de dónde deriva, ¿sabes? Como me genera como mucha curiosidad saber cómo conecta a las personas esa serie de elementos que yo estoy disponiendo en el espacio. Y no hay una ruta o no hay un recorrido específico, sino que en esa misma aleatoriedad ellos podrán terminar o no de terminar la historia. O sea que en lo fotográfico siempre la imagen te está dando como esa información y de ahí en adelante, bueno, pero cuando tú le incluyes esta pista objetual, que es la pieza en cerámica, o le lanzas esta otra pieza en fieltro, como que, pero un momentico, ¿en dónde estoy parado? O sea, ¿por qué me están botando tanta información? Y asimismo siento que hay como una justa medida de pequeños ingredientes, o sea, es como estar muy atenta, muy generosa y muy cuidadosa de cómo se están ensamblando como cada uno de estos momentos en el espacio. Y siento que el espacio también tiene como esa gracia, o sea que es un espacio pequeño, contenido, muy exacto, muy justo, y las piezas tenían que ser muy exactas y muy calculadas. Pueden parecer como, sí, pero es una versión muy chiquita y es que las fotografías, es que Rosario ha trabajado cosas mucho más grandes. Claro que sí, pero en este momento como cada uno de los elementos estaba pidiendo eso, una justa medida. Eso es lo extraño esa sería la extrañeza del lugar extraño. Sí, porque además yo no siento que lo que estoy haciendo es enviarlos a la Vía Láctea o a la estratosfera, sino todo lo contrario, es como una cosa mucho más interior y me gusta justamente es tratar de entender esa percepción hacia adentro, hacia el cuerpo, hacia adentro, en esa estrecha conversación con los objetos que están. Se me ocurre una palabra que de pronto Gustavo más puede desarrollarla muy bien. Sensación.
Sí, no sé si ese lugar extraño se conforma en el plano de la sensación. Pues te cuento la sensación que tuve, digamos, como espectador, con parte de este trabajo que pasa con el de Uluru. Y es que, bueno, está ahí la montaña, la fotografía y la cuestión de lo sagrado, la Vía Láctea, pero después cuando veo el cambio de escala, digamos, yo me imagino que esto también era, sin ser una representación, era un trabajo que hacías con la cerámica, una especie de montaña recortada, entonces porque ya vi que estaba desde, eso lo pensé después, pero desde lo de Perito Moreno, lo de la frontera blanca esta, había, eso se llama White Fence. Desde ahí estabas como muy preocupado por el asunto de las grietas, de los abismos, de la fragilidad de la montaña misma, que se les hiela constantemente, en fin, el agua, el agobio. Entonces vi que esta estaba fragmentada, la montaña estaba reconstruida en otro volumen, en otra escala, en una escala que ya no era la de insuflar, que insuflar no hay pedestal, una escultura sin pedestal, pero aquí era como si fuera un objeto de escritorio, es decir, este y aquel está aquí. Entonces la perspectiva era, traes el universo, digamos, a la instalación, instalas el universo acá, es como si uno mirara desde la montaña, pero esta montaña está acá. Entonces como si se sobrepusiera en el espectador, eso que dice, lo que circula en el espectador son dos perspectivas. Uno era salir de sí mismo y al mismo tiempo mirar la montaña desde arriba. Es que yo tuve esa sensación. Entonces finalmente cuando ella habla que lo que crea es un espacio de circulación, lo que estás creando es un espacio de experimentación en el que se trae una sensación de un conjunto de fuerzas, de relaciones, de plexos, porque en última la experiencia no es sino un plexo de relaciones. No sé si respondo un poquito. Sí, lo ponía solamente por lo que hablaste de cuerpo, como el cuerpo como un ente que determina el conocimiento de lo que está ocurriendo. ¿Sí? La experiencia del cuerpo es el que determina lo que ahí ocurre. Y ese conocimiento se da en el plano de las sensaciones, de un cuerpo que se confronta a una escala, a una diferencia con lo que hay afuera y con lo que encuentra acá adentro, de lo que espera que sea rígido pero resulta que es blando. Sí, el cuerpo entiende esas dimensiones y como que quería que desarrolláramos de pronto ese plano de entendimiento desde lo corporal y desde la experiencia del espectador. Quizás en este trabajo sí, pero también como en todo el desarrollo de tu obra, en tus búsquedas, en un plano ya también más general. Yo creo que en la instalación del Luis Caballero, que fue en el Planetario de Bogotá, la idea de crear dos paredes curvas tenía esa idea. O sea, primero que todo era tratar de transmitir como esa sensación de estar en el desierto de sal, como ese caminar, pero es un caminar sin fin. O sea, como que de alguna manera el espectador podía empezar a transitar y como circular por esas dos paredes, y creo que lo que he tratado un poquitico de involucrar al espectador en eso, como en esas sensaciones de materiales, esas sensaciones de relaciones de escala, y claramente el asunto de movimientos fundamentales, es decir, que sí se está como induciendo, se está como dirigiendo al espectador a un cierto tipo de recorrido, y en ese cierto tipo de recorrido empieza una activación de esa percepción, es decir, cómo la persona interactúa con esa fotografía o con ese material que está allí dispuesto en una repisa, ¿sabes? Entonces sí, el cuerpo resulta ser como ese eje fundamental que inmediatamente cobra sentido con los otros elementos que están en la sala. ¿Cómo es esa traducción de una experiencia de un entorno
real, bueno, el arte no es así real, del paisaje, de una experiencia del paisaje, traducirlo a un lugar con otros materiales a través de una experimentación, ¿sí? Y me refiero, digamos, a el piso en 359, tuviste una experiencia de un lugar y lo traduces en el piso en lija. Viste el Perito Moreno y lo traduces en estas bolsas de cal. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo de un algo que ves que... ¿Eso es qué? ¿La textura? ¿La intuición? Es que hay un asunto, yo que creo, cuando tú dices pensamiento escultórico, ¿no? Los pensamientos escultóricos es como si uno pensara con sensaciones, en el buen sentido de la palabra, es decir, no es solamente racional, o racional es la forma, eso no, claro que no está ahí, hay un asunto conceptual total, que no hay que subrayarlo de todas maneras, pero me parece que hay un modo también de pensar en términos de sensaciones. Y eso es también el pensamiento escultórico, el vacío, circular, tejer cosas de un lado para otro, con ritmos y todo eso que no puede reducirse simplemente a un asunto de geometría, ¿no? Pero todo eso, digamos, que está en juego en lo que sería un pensamiento escultórico. Yo quería hablar de esto, era precisamente para darle como conceptos y palabras y ideas a ese pensamiento escultórico que uno sabe que ocurre en un día a día, en una cotidianidad, en una búsqueda, en una experiencia con los materiales, con los problemas que le da ese desarrollo de taller, pero a veces se pierde el lenguaje para nombrar eso, o de pronto no existe, entonces nos lo estamos inventando. César decía, porque también pensamiento que yo pienso acá y la cosa está allá, pero César decía, estaba tan involucrado, hizo como 500 versiones de la montaña de Santa Victoria, que al final decía una montaña piensa en mí. Entonces, creo que para usar una expresión también de Didi Huberman, el escultor es una especie de, el artista, el escultor en este caso, es el instalador, es una especie de termómetro, es una especie de sismógrafo, ¿no? Entonces, como si los movimientos de la Tierra finalmente repercutieran en su cuerpo, y él lo que hace es, de algún modo, hacerle una deriva a eso. Entonces, es la tierra, es el movimiento de tal cosa, son las texturas, desde un carpintero, en serio, es que ya como hacemos tantas cosas en serie, creemos que el asunto solamente es una cosa en serie que se hace, pero no, para los antiguos artesanos, para poder crear hasta una mesa, una cosa muy sencilla, tenían que ya la madera pensara en ellos, ¿no? Entonces, digamos que más que este pensamiento de sujeto, objeto y todo ese tipo de cosas, hay como una especie de que el escultor fuera como un sismógrafo de los movimientos de los movimientos geológicos, de las fuerzas, etcétera, etcétera, y le diera alguna deriva, algún registro de eso. Tal vez estoy quitando fuerza al trabajo creativo, pero lo que estoy tratando de decir que el trabajo creativo tiene que ver más con una compenetración con las fuerzas que con simplemente una observación distante del asunto. ¿No se acuerdan? La montaña piensa en mí. Eso me gusta. No, bien. Duchamp decía bruto como un pintor, ¿no? Tenía una expresión que era bruto como un pintor. Lo dijo también en un momento de pelea con la pintura, pero se refería también en el fondo a esa imposibilidad del pintor, o llámese artista, o como músico, ¿no te has dado cuenta? Si uno no es hércules, las entrevistas con los músicos son terribles. Sí, pues precisamente porque no había un lenguaje, porque no hay forma de que te encuentres no existe un lenguaje, eso, no existen categorías para llegar a eso. Sí, entonces decía Bruto como el pintor, como que el pintor tiene ese pensamiento del pintor, pero no hay unas categorías para llegar a ese pensamiento. Creo que es lo que estamos tratando de escarbar, darle lenguaje y darle categorías a una cantidad de exploraciones y compenetraciones y de incorporaciones tuyas con pero yo los interrumpo, sí existe una categoría y se llama percepción. Es la percepción, es la manera
cómo el cerebro organiza las sensaciones. Claro que existe una categoría, lo que pasa es que, para retomar como todo lo que han ido hablando, es una categoría blanda, pero existe. Hemos dicho sensación. Sí. Hemos dicho sensación, pero ¿hasta qué punto fíjate que la percepción en el sentido ordinario de la palabra no nos pone un punto de vista en la espalda? La antigua, digamos que la definición antigua de pronto sí era muy frontal, pero como todos los conceptos se han ido revirtiendo, o sea, como hemos entrado un poco en la era de la materia oscura. Muy bien. Total. Entonces, claro que la percepción, hay nuevas maneras de percepción. Pero creo que los artistas se dieron cuenta antes de los neurólogos. Seguramente que De sí. las neurociencias. Percepción oscura. 85% del cerebro. Los filósofos de la mente llaman contenidos no conceptuales. Exacto. ¿Cómo encuentras como todo esto que estamos hablando, que estamos ahí en esta masa oscura, ante un campo del arte, Ya se rompió ahí. ante un campo del arte que exige casi que una absoluta coherencia de las categorías y que incluso exige casi que un marketing detrás del artista y un marketing construido con conceptos como inmediatos, fáciles, que uno coge, copia del periódico y lo pega en una crítica de arte, o sea, que es un lenguaje cotidiano, fácil, directo y que aplica a la práctica artística, y eso tiene una efectividad así. Lo sé porque trabajo haciendo eso, ¿sí? Pero hay otro tipo de prácticas que nos ponen en esta conversación y que nos pone allá a patinar y a buscar conceptos y a escarbar en teorías y en problemas y en todas las aproximaciones posibles a la fenomenología, a ver dónde encontramos algo, que es lo que estamos haciendo en el fondo. ¿Cómo te encuentras ahí? Y lo digo como en el campo del arte actual, como en esa dimensión del lenguaje que, digamos, decir la palabra conflicto es muy fácil, inmediato. Claro, uno ya sabe una historia, uno ya sabe a dónde va, uno ya sabe todo lo que implica históricamente decir conflicto. Palabras, conceptos, categorías. Y es muy efectivo en el arte contemporáneo, esos conceptos. ¿Sí? Pero cuando tú estás buscando otro tipo de problemas, otro tipo de exploraciones con la materia, estás tratando de llegar acá, ¿cómo te encuentras como artista? ¿Sí? Estás ya acá en el universo. No sé si... No, hay una cierta, sí entiendo la pregunta, pero voy a tratar de responder como lo más honestamente posible, y es que sí hay una confianza en esa intuición del hacer, o sea, una confianza en ese método de profundizar en una búsqueda y profundizar en una preocupación que para mí, pues que sí, me ha traído todos estos años de investigación. Y claramente soy consciente que existe todo ese lenguaje teórico, académico, publicitario, yo no sé, que está muy bien y que trato de entender, pero que de alguna manera soy consciente de esa dificultad, o que yo claramente no, pues no, está ahí, o sea. Y que a veces tengo un poquito de temor, porque siento que en ese grado de establecer como esa escritura, lo que sea, se termina como perdiendo, o bueno, no sé, ahí sí no estoy tan segura, no sé si se termina como reduciendo como lo esencial, pero mi tarea es otra, mi tarea es estar
mi tarea es estar en el taller, no tanto frente al ordenador. Como decía, dos cosas, así es. No sé. Una cosa es la teoría, aunque eso a veces suena como... Incluso el pensamiento filosófico, una cosa es el pensamiento filosófico que ya no trata de decir lo que el artista, como reducirlo a sus categorías, ni mucho menos, sino que, digamos, hoy se trata de conversar. El pensamiento filosófico conversa con el pensamiento escultórico de la misma manera que alguien que circula aquí conversa con lo que tú le propones. Entonces, no solo piensas, sino que das que pensar. Y das que pensar a otras instancias, desde el espectador que entra a la sala hasta el pensamiento filosófico. Eso es una cosa. Pero a lo que se refiere también Nicolás es que la gente a veces a ver, y el ejercicio del arte, pues el arte contemporáneo, desde siempre ha sido difícil. Eso no es, no hay una percepción ingenua de las artes. Sí. Y en la medida en que uno, y no significa que uno tenga que mandarse una cantidad de libros y de todo para poder entenderla, sino que en la medida en que tú ves exposiciones, vuelves a exposiciones, ves una obra de Rosario, después ves otra, la comparas con otras cosas, entonces, ay, es hablando de Donald Judd, voy a ver qué es eso, no sé, entonces es como el vino, en la medida que vas refinando las cosas, tu propia experiencia, y eso pasa con muchas cosas. ¿Listo? Entonces, digamos, el refinamiento de la experiencia, el refinamiento del pensamiento, demanda tiempo y dificultad, pero tiene un placer inmenso. ¿Listo? Otra cosa son los eslogans publicitarios. Entonces tú necesitas un eslogan para categorizar cosas y venderlas. Eso es otra cosa. Eso es muy fácil, entonces ya tú sabes a qué te refieres, y eso tiene un precio, un valor comercial, etcétera, etcétera. Vender es facilísimo, no hay que pensar mucho. ¿Ok? No estoy diciendo que no haya grandes diseñadores incluso en ese terreno. Pero por lo general esa no es la lógica en la que se puede conversar con siempre una especie de incertidumbre en el que no tienes que categorizar algo para poderlo llevártelo para la casa. ¿Eso qué? Sí. Y yo creo que además podemos, como conclusión de pronto de nuestro, como explicar que estábamos precisamente en esa dimensión y que creo que esta presentación se dio como en ese lugar. En ese lugar también ya me pidieron que abriera a ustedes la sesión de preguntas, comentarios, objeciones, quejas, tomates. Bueno, yo sí le voy a hacer una pregunta al maestro. A Rodrigo. Materia oscura. Materia oscura. Rodrigo pues, es un curador en fotografía y hemos trabajado también muy cercano desde lo fotográfico. Entonces, pues no sé. Sí me parecía importante y es como, mejor dicho, que me ayudes a mí no como es que para mí como escultora siempre ha sido una dificultad lo fotográfico y aún así soy totalmente devota a lo fotográfico. Yo quiero oír la versión desde la fotografía. Sí. No, yo estaba pensando en esas fotos. Porque es increíble, es lo grande, lo más sublime del mundo, es el universo, pues el más sublime, el universo es el universo mismo, pero también es un lugar común ver una foto de una Vía Láctea. Lo mismo con la piedra australiana. Entendemos la intención, pero es como esa cosa de tomar una foto de un atardecer cuando uno estuvo en el atardecer. La traducción de la experiencia de la piedra que dices tú, de estar ahí, no solo de la restricción de los australianos, pero de la misma imposibilidad de esa traducción, es una gran barrera de la fotografía.
Lo vimos, nosotros hicimos una exposición con Rosario y mostramos las fotos del White Fence del Perito Moreno. No haber estado en el Perito Moreno ya es un gran impedimento para conectarse. Lo digo porque yo no he estado. Pero, y digamos, alguien que sí ha estado lo reconoce y se conecta. Entonces sí, yo creo que esa misma imposibilidad, esa misma traducción es otro reto más de que se complementa con las figuras, que se complementa con los dibujos, y así uno puede entrar a esa experiencia que haces así. Eso es lo que, o por lo menos yo, o no sé si ustedes también, es lo que uno intenta llegar a conectarse con ese, a través de experiencias que se complementan, la del dibujo, la de la escultura, la de la fotografía, y por eso para mí es tan difícil expresar ese pollo. Es una, como decían ustedes también, puede que una cosa sea el dibujo, pero no funciona sin lo otro, y no funciona sin lo otro, y no es una fórmula y es imposible explicarla, sino viene de esa sensación de cómo hago para sacarlo, que es lo que a mí más me emociona de ver el siguiente trabajo que haces, porque las respuestas no responden, oigan. Las respuestas no responden a una lógica, sino a una intuición y a un montón de coincidencias. Que eso es lo que yo creo, que las coincidencias no existen, pero están en esa parte de la materia oscura. Y algo se explica, pero como no lo entendemos, están ahí adentro. Ya. Son patrones. Son de todo lo que no, todo lo que sabemos que está ahí. Porque uno, pues es el 85%, todo tiene que estar ahí. Pero bueno, es lo más chévere de la materia oscura, que no la sabemos, ojalá se quede ahí. Pero felicitaciones, me encanta. No sé si piensan. Yo creo que la fotografía en este caso, y en la mayoría de los casos cuando uno está viajero, es como dejar un momento, tratar de poner un momento ahí, y eso muestra, digamos, me imagino que Rosario como observador está pues trata de captar la forma del monte y el universo que está encima y el vacío que hay entre esos dos, es un poco lo que yo he entendido. Pero después la exploración formal que surge a partir, digamos, la fotografía es simplemente un momento capturado y lo demás viene después. En la búsqueda formal con el dibujo, que después se traduce en estos dibujos de Pietro o en las esculturas. Yo creo que ya es como interpretar esa fotografía y va más allá de una simple fotógrafa o de un simple momento que se captó con la fotografía. Aunque además momentos de ese lugar seguro existen infinitos. ¿Sí? Digo, como, porque si yo aíslo de esa foto de este lugar, de este sistema, de tu ser artista, pues es una foto que existe en muchos álbumes de mucha gente. Esa y la de Uyuni y la de cualquier otro lugar. Pero claro, la diferencia es todo ese pensamiento que envuelve esa conexión, ese entretejido con todo lo demás que está alrededor, que es lo que estaba apuntando. Pues sí, es el producto de la fotografía lo que también hace que la obra sea más... Pues, y es esa necesidad de buscar esas respuestas, que de todas maneras no responden totalmente, porque queda la duda absoluta que sigue ahí, pues porque no vamos a ver. Y es interesante porque cuando yo empecé mi trabajo de tesis en el pregrado, empecé a estudiar Deleuze y cuerpos y órganos, y para mí toda esa concepción es totalmente fragmentaria, o sea, todo es que al final todo se puede reorganizar, todo se puede reestructurar independientemente de si tiene sentido, si tiene una lógica, pero es
una sumatoria de fragmentos, cómo pueden ya armar una totalidad o un cuerpo. Entonces también es muy bonito poder entender esa idea o esa concepción de la instalación, justamente sumando elementos y reorganizándolos en el espacio. Y lo que es súper interesante es que cada vez que se instala una pieza es una nueva vez, es como otro momento, es como volver a visitar ese lugar, volver a armar esa pieza, es volverle a darle vida, y no es una cosa mecánica, sino con total atención, porque cada uno, pues los objetos y la disposición es única, es especial. Entonces, eso me parece interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos invitamos una copita de vino que ya vamos a traer. Pero un aplauso también.